Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Juan Ríos, quien tiene el gusto de compartir con ustedes la experiencia de la literatura el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes del ciclo repaso en para esta clase en la cual vamos a desarrollar algunas nociones importantes que nos van a ayudar a poder analizar un texto literario. Así que todos atentos y vamos a empezar mostrando el tema del día de hoy. Estamos hablando de narratología. Así que todos atentos, por favor, y vamos a iniciar entonces eh, el estudio, la clase del día de hoy. Bueno, tenemos aquí en las imágenes eh, una alusión a Crimen y Castigo. Es una novela que se narra una historia. Tenemos en el lado derecho también otra figura que alude a la Odisea. Es una obra que narra acontecimientos, sucesos. En la parte inferior aparece una ilustración, una imagen donde aparece Don Quijote de la Mancha. También es otra obra donde se narra, hay personajes y se narran acontecimientos. Y también aparece la imagen de Las cuitas del joven Werther, que es otra obra narrativa. Entonces los estudiosos han empezado a acuñar algunos conceptos, algunas categorías, algunas palabras para poder entender y conocer mejor una obra literaria, narrativa. Tenemos el uso de narrador, el tiempo, eh, podemos decir también los espacios, etcétera. Vamos a hablar de los personajes y narradores. ¿Sí? Personajes y narradores. Tipos de narradores. Tipos de narradores. Antes de dar inicio a conocer los tipos, hay que entender que el narrador es alguien que se expresa en una voz, que cuenta, que va prestando las palabras o cuenta por medio de palabras los sucesos donde intervienen personajes. Hay alguien que cuenta, esa voz se llama narrador. Ahora, en el lado izquierdo aparece narradores fuera de la historia. Narradores fuera de la historia. Ajá. También hay narradores dentro de la historia. Empezaremos eh, conociendo a los narradores fuera de la historia. ¿Qué se entiende los narradores fuera de la historia? Significa que es alguien que cuenta como un observador o como una entidad, como una persona que no es parte de la historia, que no está dentro de la historia como un personaje, sino que se encuentra fuera de los acontecimientos, fuera de los sucesos. El primero que aparece es el narrador omnisciente. Sabemos que omnisciente es un atributo de Dios, porque Dios ser puede conocer no solamente nuestras conductas o nuestras acciones, sino también puede conocer perfectamente lo que ocurre en nuestros pensamientos, puede conocer nuestros sentimientos sin necesidad de hablarlos.
conoce todo, sabe todo del personaje, involucra la subjetividad, la parte interna, lo que siente, lo que sueña, lo que recuerda. El narrador objetivo describe detalladamente las acciones de los personajes, pero no lo que sienten o piensan. Desde el punto de vista del grado del conocimiento, el objetivo tiene limitaciones. Lo que él va a relatar o a describir son acciones, son descripciones que se pueden observar se pueden observar desde el punto de vista de un observador, ¿ya? Es objetivo porque solo describe hechos, objetos, rastros, rostros, ojos, pero no puede penetrar los sentimientos, no puede penetrar en los sentimientos y pensamientos de los personajes. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Su limitación consiste en no penetrar en los sentimientos y pensamientos de los personajes. Ambos están en tercera persona. Ambos están en la tercera persona. En el lado derecho tenemos los narradores dentro de la historia. Aquí el que cuenta forma parte del mundo recreado. Es parte de los sucesos, es parte de la historia, está comprometido en la historia. Está dentro. Y tenemos dos tipos. El protagonista relata en primera persona su propia historia. Entonces vamos a conocer una voz, ¿no?, que va a contar historia, pero esa historia es su propia historia. El más conocido es la historia de Lázaro. Y se escribe en primera persona también. Lázaro cuenta su niñez, su infancia, su niñez, su adolescencia, en primera persona. O las cuitas del joven Werther también. En las cuitas del joven Werther, el protagonista Werther cuenta su vida, sus vivencias, su propia historia, su propia desgracia. Ahí está. El narrador testigo relata las acciones de otros también en primera persona. También se escribe en primera persona, pero se concentra, narra los sucesos o los sucesos que pertenecen a otro. Es un testigo, es un observador, pero él está dentro. Puede ser un acompañante, un amigo, un conocido, pero el que está ahí contando. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver enseguida. Entonces vamos ahora a ver unos pequeños textos para poder analizar y ver a qué narrador pertenece. Así que vamos a dar inicio a la lectura de este pequeño fragmento. En las clases, los cadetes hablaban, se insultaban, se escupían, se bombardeaban con proyectiles de papel. Interrumpían a los profesores imitando relinchos, bufidos, gruñidos, maullidos, ladridos. La vida era otra vez normal. Pero todos sabían que entre ellos había un exiliado.
los brazos cruzados sobre la carpeta, los ojos azules clavados en el pizarrón. El jaguar pasaba las horas de clase sin abrir la boca, ni tomar un apunte, ni volver la cabeza hacia un compañero. Parece que fuera él quien nos hace hielo, pensaba Alberto. Él, quien estuviera castigando a la sección. En este fragmento, que pertenece a la ciudad de los perros, quisiéramos identificar si se trata de un narrador omnisciente u objetivo. Porque entonces ¿cómo puedo yo saber si se trata de omnisciente u objetivo? Lo primero que debemos identificar es que el omnisciente abarca la dimensión física, la dimensión externa, y también abarca la dimensión interna, subjetiva. Ese es el omnisciente. Mientras que el objetivo solo se limita a la dimensión externa. Ahora, yo te hago una pregunta. En este fragmento, si es objetivo, solo te está presentando la dimensión externa, ¿sí o no? Si es omnisciente, solo aquí, si es omnisciente, ¿puedes tú ver las dos dimensiones? Y la respuesta es que este es un narrador omnisciente. ¿Por qué, profesor? Porque el omnisciente te está, eh, te está mostrando, revelando la dimensión externa. Por ejemplo, en las clases, los cadetes hablan, se insultan, esa es dimensión externa, escupen, interrumpen. Pero aquí vamos a mencionar un verbo, pero sabían, todos sabían. Este sabían y luego pone el contenido de ese saber, que entre ellos había un exiliado. Entonces, este conocimiento, sabían que entre ellos había un exiliado. ¿Cómo puede estar seguro que entre ellos había ese conocimiento, ese pensamiento? ¿Cómo? Porque estamos frente a un narrador omnisciente. Además, aparece la cita, entre comillas, el pensamiento de un personaje que se llama Alberto. Parece que fuera él quien nos hace hielo, pensaba Alberto. Entonces, el narrador omnisciente nos está revelando lo que ocurre en la mente de Alberto. Aquí está. Así como lo pueden ver, estimado joven señorita. Así como lo pueden ver. Entonces estamos frente a un narrador omnisciente. Siguiente texto. En este caso, vamos a leer un texto para descubrir si se trata de un narrador protagonista o un narrador testigo. Y hay que recordar que ambos narradores están en primera persona. Leamos. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento, sanpedrano, pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja,
que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. Hay que analizar también que esta narración, en primer lugar, está en primera persona. Por ahí eso tenemos que reconocer. Cuando dice vimos, ¿ya? Entonces significa que él está dentro de la historia. Hay alguien que está contando y de, forma parte de la llegada, forma parte del suceso que está describiendo. ¿Ve? Cuando dice salimos, entonces quiere decir que este personaje forma parte del grupo que se encuentra, forma parte de los personajes que se encuentran en casa. Estamos frente a un narrador en primera persona. Ahora, quiero saber si se trata de narrador protagonista o testigo. Bueno, en primer lugar, el que está narrando describe el amanecer, o mejor dicho, un día, está describiendo el día, cuando el sol empieza a calentar, y se concentra en la figura de un jinete. El narrador va a gastar su voz, su verbo, su palabra, la va a gastar describiendo a un jinete. Un jinete. Entonces, el narrador no se describe a sí mismo, sino que describe y presenta con palabras a un jinete que iba llegando montado en un caballo, de paso, con la prenda que llevaba en el cuello, ¿ya? La cabellera negra, llevaba también una alforja que venía, que picaba en dirección a la casa, ¿no? Y luego presenta quién era este personaje, el hermano mayor, que vuelve y al final aparece el nombre de este hermano. Entonces, esta voz que cuenta es un narrador, personaje, pero testigo. Testigo. No está hablando de él, sino de otro. Así es. Es el narrador testigo. ¿Vamos? Vamos a pasar a la siguiente. Tipos de personajes. Tipos de personajes. Vamos a empezar en primer lugar definiendo qué es un personaje. En la parte inferior dice, en el lado izquierdo, el personaje es el ser imaginario dentro de la historia que posee una carga significativa. Es un ser imaginario, ¿ya? Que posee una carga significativa. Esa carga tiene valores funcionales, ¿ya? Representan algo, tiene valores dentro de la historia. Y vamos a ver los criterios por su grado de relevancia o importancia. Hay personajes principales, ahí está. Hay personajes secundarios y hay personajes incidentales o episódicos. El personaje principal tiene el rol fundamental. Organiza los sucesos, dice acá, organiza los sucesos. Hay que subrayar rol fundamental. ¿Por qué? Porque organiza los sucesos y es el responsable de desarrollar el tema central.
es el responsable de desarrollar el tema central. Esto lo podemos comprobar, entre otros ejemplos, en la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Todos sabemos que esta obra narra la transformación de Gregorio Samsa. Desde el amanecer en que se levanta, se levanta convertido en un monstruoso insecto, y la obra termina ya cuando él va a morir. El tema es, ¿no?, la deshumanización del hombre, la alienación del hombre. ¿Y quién es el personaje que experimenta esta transformación? Gregorio Samsa. El tema, la deshumanización del hombre. Entonces, el personaje principal es el responsable de desarrollar el tema central. Tiene el rol fundamental y todos los sucesos, los demás personajes, giran en torno a él. Giran en torno a él. ¿Mm? Otra obra que nosotros podemos recordar es Crimen y Castigo, ¿ya?, que más adelante hablaremos. El protagonista del crimen, obviamente, es Rodion Raskolnikov, ¿no es cierto? Y todos los personajes y sucesos giran en torno a lo que él hace o a dónde va. Y el tema principal, porque el protagonista es, es el que es responsable de desarrollar el tema central. Entonces, el tema es el conflicto interior entre una moral intelectualista y una moral humanista cristiana. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que experimenta ese tema? ¿Quién es el que vive dolorosamente este conflicto? Por un lado, su pensamiento humano intelectualista, que puede justificar el asesinato, o por otro lado, el sentimiento o pensamiento humanista de la religión cristiana, ¿no? El principio de la vida está de por medio y que nadie puede quitarla. Entonces, allí ese conflicto lo sufre, lo experimenta el Rodion Raskolnikov, que es el protagonista. Entonces tenemos aquí el personaje principal. Es el que tiene el rol fundamental, organiza los sucesos y es responsable de desarrollar el tema central. El personaje secundario, su presencia es complementaria para comprender las acciones del personaje principal. Además, contribuye al tema central. El personaje secundario generalmente es un ayudante. Puede ser un ayudante del principal, un colaborador. Puede ser un hermano, un amigo, un pariente. Entonces, etcétera. Generalmente es un cooperador. Acompaña. ¿Ya? O también puede ser un obstáculo también. Es un personaje obstáculo. Además, contribuye al tema central. Claro, también contribuye al tema central. Claro, puede contribuir al tema central. ¿Ya? Puede contribuir. Por ejemplo, en la metamorfosis, podemos ver en el personaje de Grete
que ella es un personaje secundario. Ante el sufrimiento y la deshumanización, o ante el sufrimiento en ese proceso de convertirse en un bicho, es de manera directa Grete la que va a ayudar a, a Gregorio a cooperar en, a través de la comida que lo lleva, a través de buscar un espacio, de retirar los muebles para que su hermano pueda desplazarse mejor. ¿Te das cuenta? Está ahí acompañando, ayudando, tratando de mejorar, trata de ayudar a su hermano. Eso es lo que estamos viendo. Contribuye también al tema central. Claro. Sabemos que Grete al final, ella va a... se va a desatender de su hermano. Porque su hermano al final es un inútil. Va a ser un inútil. Y ahí justamente vemos la deshumanización también del hombre, en el sentido de que ella reconoce que su hermano ya dejó de ser un ser humano. Entonces contribuye, refuerza la idea del tema principal. ¿Cómo puedo yo tratar así? ¿Cómo puedo tratar a este extraño como un hermano si ya no lo es? Eso ya no es el tema de la deshumanización. Entonces vean ustedes cómo los personajes secundarios acompañan. En el libro El ingenioso Don Quijote de la Mancha. En el libro del ingenioso Don Quijote de la Mancha. El protagonista definitivamente es el Quijote. Pero vemos que Sancho Panza es un personaje secundario, ¿ya? Porque acompaña, colabora en las aventuras de Don Quijote. Todos los hechos giran, se organizan en torno al ideal y la locura de ¿quién? De Don Quijote. Sancho lo acompaña, colabora, para bien o para mal. ¿Te das cuenta? Ese es el personaje secundario. Puede acompañar como un cooperante o como un obstáculo. Y también contribuye al tema central, y ese es más, y es justamente más decisivo en el caso de Sancho, porque el tema de Don Quijote de la Mancha es la pugna entre idealismo y materialismo. Incidental o episódico. No tiene presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar, también retardar el desarrollo de los acontecimientos. Algunos lo llaman como un personaje de relleno, pero episódico, incidental, porque aparece de manera intrascendente, solo para retardar o para presentar a- algunos, eh, algunas informaciones que el narrador quiere que pueden, que pueden estar contribuyendo en cierto nivel, que puede ser, por ejemplo, crear atmósferas, un poco del pasado, ¿no? Personajes incidentales. Y en el lado
derecho aparece un texto con una pregunta. ¿Rodión Raskolnikov es personaje principal o secundario o incidental? Bueno, ya habíamos comentado al respecto. Dice, después de recibir dos pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una idea que le interesó extraordinariamente, dice, ¿no? Bueno, este es un pequeño fragmento donde aparece Raskolnikov, ¿no? Eh, obviamente Raskolnikov es el personaje principal, ¿no? Y si aparece si se menciona la taberna, ¿ya? Es porque Rodión ha entrado ahí, ¿ya? Entonces, todo gira en torno a Rodión, ¿no? Rodión Raskolnikov. Vamos ahora a los tipos de personajes. Tipos de personajes. Por su complejidad y por su transformación. Por su complejidad tenemos simple y complejo. El simple es aquel ser imaginario del cual solo se lo conoce en una faceta. De mamá, de criado, de guía, de esposa, ¿no? Entre otros. Una faceta. Esa, la información que tenemos sobre ese personaje es elemental. Una faceta. Tiene ideas y objetivos definidos que no se modifican durante la obra también. ¿Ya? Probablemente tiene algunos rasgos de conductas definidos del inicio, ¿no? y que no se modifican. Complejo, vamos a leer, es aquel ser imaginario que se presenta en varias facetas, además de presentar varios rasgos caracterizadores, incluso a veces contradictorios. Y esto es lo que llama la atención. Esto ocurre en las novelas modernas, ¿ya? Varios rasgos caracterizadores, incluso a veces contradictorios. Y eso es justamente lo que llama la atención porque todo ser humano es más verosímil, todo ser humano tiene pues rasgos caracterizadores a veces en conflicto, contradictorios. Es más complejo. Es un personaje con diversos matices y o conflictos psicológicos y o emocionales dentro de una historia. En cuanto a conflictos emocionales o psicológicos dentro de una historia. Ahí está. ¿Ya? Ese es el personaje complejo. Nosotros podemos mencionar, entre varios, podemos mencionar un complejo al jaguar. El jaguar, personaje de la novela La ciudad y los perros, es eh, matón, violento con sus compañeros, pero también él es muy sensible en los sentimientos. Él es celoso y muy sensible. Él es tímido, muy tímido, cuando se trata de Teresa. Ese es el jaguar, ese es solamente para señalarte los rasgos contradictorios. Y también tiene varias facetas. Él es pobre, él es un sujeto casi marginal, ¿no? Sin embargo, él es líder. A la vez también varias facetas, él va a ser un delincuente,
un muchacho delincuente, va a robar por las casas, va a robar en las casas. Tienen varias facetas. Forma parte de una pandilla, gana dinero por, por los robos. Sin embargo, él quiere estudiar. A pesar de eso, también él estudia. Trata de superarse. Antes de entrar al colegio, y él quería estudiar, ¿no? Incluso el jaguar también le da dinero a la mamá. Entonces, entonces vemos ahí un personaje complejo, complejo, tiene varias facetas y sentimientos contradictorios. En cambio, el personaje simple no es así. El personaje simple es, tiene mm, se destaca porque tiene un rol y sus conductas o sus sentimientos son definidos. ¿Ya? Nosotros podemos, podemos mencionar, eh, por ejemplo, el caso de el teniente Gamboa, ¿no? El de Gamboa. O generalmente, eh, o podemos mencionar sobre todo el- este señor que vende el licor, se me ha ido el nombre, ya eh, o por ejemplo el complejo, el Bayano, el negro Bayano, ¿no? Podemos mencionar, y así, son personajes simples. Ahora vamos a ver por su transformación. El estático es aquel ser imaginario. Ahora, antes de empezar, ¿qué significa transformación? Es que los personajes cambian, se transforman, ¿ya? Se transforman. Por ejemplo, en el proceso de la historia, el personaje puede ser cruel, malo, y en el proceso cambia y se transforma, se arrepiente y cambia. Puede ser al revés, puede ser una persona inocente, ingenua, y al final se transforma en algo cruel, perverso. En la novela de Pedro Páramo, allí vamos a ver el caso de este personaje. Pero primero leamos estático. Estático es aquel ser imaginario que presenta la misma conducta durante toda la historia. Es decir, no presenta ninguna evolución. Ninguna evolución. No cambia su conducta. Si él se muestra eh, firme, su conducta es firme, sus pensamientos es firme, desde el inicio hasta el fin. Mientras que el dinámico es aquel ser imaginario que modifica su comportamiento y mentalidad en el transcurso de la historia. Presenta las complejidades de las personas reales, por eso tienden a ser más realistas. En este caso quería mencionar a la obra, mencioné la obra de Pedro Páramo y resalté al personaje. Él aparece como un joven. Pedro Páramo era un joven bastante, eh, vamos a decir, apático de la vida, introvertido, callado, sentimental, muy sentimental y que sufría de amor. Sentimental, apático, hasta inútil. Pero cuando fallece su padre y tiene que asumir la responsabilidad y las responsabilidades de las deudas, etcétera,
él se transforma en lo que va a ser Pedro Páramo. Va a desarrollar habilidades habilidades de un hombre inescrupuloso. Va a ser astuto, va a ser inescrupuloso, va a ser incluso cínico, y al final se va a convertir en un terrateniente, un magnate, eh, en un hombre poderoso en el territorio donde él está. Va a ser propietario de extensos terrenos, producto de su maldad, de su crueldad. Ha cambiado. En cambio, el estático se mantiene firme. Si ese muchachito se hubiera mantenido inútil, sentimental hasta el final, sería estático. Un personaje estático también puede ser personaje simple. El estático, por ejemplo, Gamboa, por ejemplo, podría ser estático. Es estático. Desde el inicio hasta el fin es un hombre irreprochable. Es un, es un, es un teniente impecable, apegado a las normas hasta el último. Hasta el último. Y aquí en el texto dice, y volviéndose a Sancho, ya, bueno, en este fragmento queremos encontrar si es estático o dinámico. ¿Ya? Dice, y volviéndose a Sancho le dijo, perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Don Quijote, este es un fragmento que forma parte ya del final de la historia, del final de la historia. Don Quijote ya ha retornado, se ha visto obligado a retornar a la casa, ha llegado enfermo y, y él, este Don Quijote que había hecho aventuras e empujado por su locura, ahora mira lo que dice. Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Entonces, él ha cambiado su mentalidad, su visión del mundo. Don Quijote ha recuperado la lucidez, su visión del mundo, su entender de la realidad ha cambiado totalmente. Está tajantemente diciendo que los caballeros andantes no existen. Entonces, él ha cambiado, ha recuperado las almas. Es un personaje como ha cambiado, diremos que es un personaje dinámico. El siguiente texto te pide si es simple o complejo. Aliona Ivanona es descrita como una mujer anciana, fea, desagradable y usurera, quien explota hasta su propia hermana. Posee mucho dinero y presta a cambio de objetos de valor. Rodión decide matarla, pues la considera un mal social. Si queremos seguir la conducta, el estilo de vida de esta mujer, su forma de relacionarse con otras, desde el inicio, su forma, ella es avara, dura, insensible. Esas facetas o esas formas, esos rasgos caracterizadores, ¿se van a mantener hasta el final o van a cambiar? Y la respuesta es que se van a mantener hasta el final. Entonces diremos, no cambia, ¿ya? Sería, eso se va a ser, si no cambian,
va a ser estático. Ahora, yo quiero saber si es simple o complejo. Pero la pregunta es, Aliona y Vanona es estático, claro, no cambia. Pero ahora queremos saber si es simple o complejo. ¿Ya? El simple, como dice allí nuestro texto, es el ser imaginario que presenta una faceta, ¿no? De esposa, de madre, de criado, ¿cierto? Tiene ideas y objetivos eh, definidos que no se modifican durante la obra, ¿ya? Y el complejo, pues, que presenta varias facetas, además varios rasgos caracterizadores y a veces contradictorios. Es un personaje con diversos matices y conflictos psicológicos. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la complejidad, la señora Ivanona es un personaje simple. Es un personaje simple. No tiene conflictos psicológicos, no tiene conflictos emocionales, no tiene doble personalidad, o no está luchando en su mente. Es una mujer avara que vive para almacenar riquezas y punto. Ese es su rasgo. Es un personaje simple. Tipos de tiempo. Tipos de tiempo. Este concepto se refiere a la vinculación entre cómo el narrador construye el relato. Entre paréntesis, tiempo del relato. Con respecto al orden cronológico de la historia. Tiempo de la historia. Cuando hablamos de la historia, se refiere a los sucesos que se relacionan con la vida real. Se refieren a los sucesos que ocurren de la forma natural. Ese es el tiempo de la historia. Y el tiempo del relato es el tiempo ya artístico. El tiempo que el narrador lo ha transformado en una narración. Vamos a ver el tiempo del relato. Leamos lo que dice el primer concepto, el tiempo del relato. No te olvides que el relato ya es la obra artística, es lo que tienes en tus manos a través de palabras. Entonces se refiere a la novela, al cuento, ya que ha cobrado o que adquiere un valor artístico. Y el tiempo del relato se subdivide en dos: el tiempo natural y el tiempo artificial. El tiempo natural, vamos a hablar, ¿no? El tiempo natural, los sucesos se presentan en orden lógico: inicio, desarrollo y desenlace. Y cronológico, sin alteración temporal de la historia narrada. Cronológico, dice aquí, sin alteración temporal de la historia narrada. No se altera. Los sucesos están ubicados desde el punto de vista real o natural. Ese es el tiempo natural. Cuando vas a narrar una autobiografía, vas a iniciar por el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud y la ancianidad. Ese es, si vas a narrar una guerra, vas a empezar por la causa, el desarrollo y luego el desenlace. Ese es el tiempo cronológico sin alterar el tiempo de la historia narrada. Tiempo lógico, ¿no? El tiempo lógico, inicio, desarrollo y desenlace, como habíamos mencionado en el caso de la guerra. Tiempo artificial. El tiempo artificial implica una alteración de la temporalización tanto a nivel lógico como cronológico.
El narrador puede romper la linealidad de distintas maneras. El tiempo artificial del relato consiste en alterar. No presenta los sucesos de manera cronológica. ¿Ya? Se puede interrumpir la narración para trasladarnos al pasado. Se puede interrumpir para llevarnos al futuro, o nos puede contar historias que se entrecruzan, varias historias paralelas o que se entrecruzan. Esto es propio de las novelas modernas. Esto podemos mencionar en el caso de Pedro Páramo, podemos mencionar el caso de 100 años de soledad, de La ciudad y los perros, etc. O Rayuela, son principalmente novelas con técnicas modernas. Vamos a leer tiempo de la historia. Abajo dice, transcurren horas, días, semanas, meses o años que transcurren dentro de la narración desde el inicio hasta su fin. En las cuitas del joven Werther, el tiempo de la historia abarca desde el 4 de mayo de 1771 hasta el 20 de diciembre de 1772. Entonces, el tiempo de la historia se refiere ya a la historia, como ya habíamos indicado, se refiere a los hechos, a los sucesos que ocurren de manera cronológica, como se aparecen en las cartas. ¿Ya? Quiere decir que en el relato, el narrador puede optar en copiar o replicar el tiempo de la historia, y entonces tendríamos un tiempo natural. Entonces, por lo tanto, la obra, las cuitas del joven Werther, usa un tiempo natural. Tenemos, y finalmente, tipos de espacio. Tipos de espacio. El espacio o lugares donde se desplazan los personajes o se encuentran los personajes. Por la posibilidad de desplazamiento tenemos abierto y cerrado. Abiertos se relacionan con la posibilidad de desplazamiento y presentan diversidad de elementos en su presentación. La palabra clave es que hay posibilidad de desplazamiento. Se desplazan los personajes. Se puede desplazar. Cerrado se relaciona con la reducida posibilidad de desplazamiento y acción, así como la escasa posibilidad de interacción con otros espacios. ¿Ya? Se reduce. Se reduce. Como vamos a ver más adelante, por el tipo de edificación puede ser urbano, se conforman de agrupaciones de edificaciones que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diversas clases sociales. Normalmente se vinculan a las ciudades. Hay edificaciones como edificios, calles, avenidas, semáforos, por ahí policía de tránsito, avisos publicitarios en las calles principales. Y rural se relaciona con el campo y no presenta muchas edificaciones. Sus habitantes suelen dedicarse a actividades económicas primarias, como la ganadería en el campo, la agricultura en el campo, la minería en los Andes, por ejemplo. En el texto que aparece, dice, ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares,
hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios sabiamente aleccionados por la miseria. Entonces, recuerda que todos los espacios significan algo. Por ejemplo, este es un espacio urbano y abierto asociado a la miseria. Vean ustedes entonces, estamos frente al espacio urbano. Y ahora vamos a pasar a lo que se llama a la práctica, ¿ya? La práctica dirigida. Todos atentos, por favor. Primera pregunta. Eran